Claro. Sí. Ahí está. Ahora arrancamos. Bueno, decía que la hidrostática es básicamente lo que nos va a permitir estudiar a los fluidos incompresibles o poco compresibles cuando están en estado de reposo. Para ello necesitamos definir los conceptos como densidad, que va a ser la masa por un espacio de volumen, por la cantidad de volumen que va a haber de ese líquido o ese fluido. A partir de los fluidos ideales, que son los que no tienen viscosidad, podemos empezar el análisis definiendo también lo que es presión, que es la parte más importante de la hidrostática. Básicamente, la unidad de presión es pascales. Presión se la puede definir también como la fuerza aplicada sobre una superficie. Y partimos también de la ecuación de la hidrostática, que es la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, por la altura en la que estamos analizando el líquido. Siempre se analiza bajo un recipiente. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua o el líquido que estamos analizando está quieta? El primer análisis que vamos a hacer es de presión, que es la fuerza, bueno, que dijimos que actúa perpendicularmente a la superficie. Una de las determinaciones o relaciones que vamos a encontrar con la presión a partir de la ecuación de la hidrostática es la presión relativa a la que está sometido el líquido. Y para hallar la presión absoluta solamente le tendríamos que sumar la presión atmosférica si es que el recipiente está abierto a la atmósfera. A partir de las alturas vamos a poder ver que la presión va aumentando. Esto quiere decir que la presión es... ¿Recordás cómo le llamábamos a esa presión? Porque hablaste de presión. ¿Sí? ¿Cómo era? La presión relativa es la que calculamos sin tener ¿Y en de qué cuenta otra la manera le presión. llamábamos, te acordás? A la sumas. diferencia de las presiones, a la suma de las dos presiones, perdón, la presión manométrica. Bien. Bueno, a partir de allí podemos analizar también que hay una proporcionalidad entre la altura y la presión que está representada por este dibujo, que a mayor profundidad va a haber mucha más presión, y a medida que se va acercando, digamos, a la superficie del líquido, la presión va a ser muy parecida a la presión atmosférica. De allí podemos determinar o empezar a analizar a partir de la ley de Pascal, donde relacionamos que la presión en un recipiente cerrado herméticamente, con un fluido incompresible o poco compresible, va a ser igual en todo el recipiente. Acá tenemos un émbolo ¿En todo el recipiente? En todo el recipiente va a haber la misma presión, si está cerrado herméticamente. ¿Sin importar a qué altura yo me encuentre? Sin importar la altura. Solamente va a terminar, o sea, si está a la misma altura, eso lo determina cuando el recipiente está abierto. Cuando está cerrado, la presión va a ser igual y en todas las direcciones, en todo el recipiente. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, nos equivocamos conceptualmente porque los líquidos lo que hacen es transmitir presiones y no fuerzas, por lo tanto, siempre el análisis es en base a la presión. Esta prensa hidráulica es un buen ejemplo como para demostrar la ley de Pascal. Es una aplicación donde la relación es la presión que se le aplica en el émbolo menor sobre el área menor, que es lo que nos va a determinar que la presión va a ser muy alta en comparación a la fuerza o la presión que tiene que hacer en el otro émbolo mayor para que en esa superficie se pueda ver el equilibrio entre las presiones. Cuando nosotros tenemos un equilibrio entre los dos émbolos que no se mueven o no cede ninguno de los dos, la presión en todos los puntos del fluido va a ser la misma, o sea, es lo que nosotros comprobamos. Y en esta otra imagen, lo que podemos comprobar, que al tener 4 tapones, sin importar la altura,
cuando nosotros lo sacamos en el mismo momento, la presión del fluido va a determinar que todos los tapones y la salida del fluido va a estar en la misma velocidad. Bueno, gracias a la ley de Pascal también se pudo multiplicar fuerza a través de este aparato, ya que otro ejemplo sería, por ejemplo, nosotros cuando nos presionamos la mano, así con el dedo, al aplicar esta presión no nos haría daño, o un daño muy menor. Pero si nosotros nos ponemos una aguja bajo el dedo, al disminuir la superficie de contacto, la presión se multiplica, por lo tanto sentimos mucho más dolor, al tener la misma presión aplicada, pero en una superficie menor. Lo mismo pasa en la prensa hidráulica. Necesitamos poca presión para poder igualar a grandes pesos. O sea que lo usamos como un multiplicador ¿de qué? Multiplicador de fuerza. De fuerza. Y esa esferita que estás mostrando es de la forma que Pascal mostró, que las presiones en un fluido son iguales. Pascal mostró, claro, que en las presiones están distribuidas todas iguales. Otra interpretación es el principio de Arquímedes, que acá el análisis que se hace a partir de la ecuación de la hidrostática es que lo que se analiza es básicamente el volumen que se sumerge en un fluido que está en reposo. Arquímedes determinó que si un cuerpo estaba parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, este va a ejercer una fuerza hacia arriba para contrarrestar la fuerza que hacía el objeto sobre el fluido. Básicamente se determina a través del volumen. Acá hay una regla de medidora. Cuando nosotros tenemos 200 metros cúbicos del fluido y tenemos una esfera de 100 metros cúbicos de fluido, cuando nosotros la sumergimos, directamente el volumen que se desplaza es igual al de la esfera, por lo tanto se van a sumar y el líquido va a aumentar 100 metros cúbicos, que sería el volumen de la esfera. Por lo tanto, a nosotros se nos pueden presentar tres diferentes... ¿Cómo se llama esa fuerza que de la que habla al principio de Arquímedes? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje, que está definida por la densidad del líquido, el producto por la gravedad y la altura. ¿Y te acordás a qué le decíamos que era igual? Al peso del objeto. ¿Al peso del volumen que se desalojó. De volumen de líquido desalojado, perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes situaciones. Si nosotros vemos que el objeto que se sumergió está tocando el fondo de la superficie, eso nos va a determinar que el peso de ese volumen o de ese objeto es, la densidad de ese objeto es mayor. Por lo tanto, cuando el objeto está flotando, quiere decir que el empuje le ganó a la fuerza del peso, por lo tanto, la densidad del líquido es mayor que la del objeto. Cuando hay un equilibrio, quiere decir que el peso es igual justamente a la fuerza de empuje. Por lo tanto, entre el objeto y el líquido hay un equilibrio. A nosotros se nos pueden presentar distintos escenarios para determinar la fuerza de empuje. Puede variar la composición del objeto, pero lo que no hay que confundir es el peso sobre el empuje. Porque si nosotros tuviéramos una misma esfera hueca o maciza, el volumen que se desaloja va a ser el mismo, pero esta puede estar en equilibrio, flotar o no, pero eso lo determina la densidad del objeto. Y no hay que confundir con el empuje. Si yo te digo que la maciza no flota. Si la maciza no flota... ¿Qué está pasando? Si la maciza no flota y queda en equilibrio o toca fondo, quiere decir que el peso es mayor que el empuje. Bien, y si esa esfera, que es la que vos dijiste, de 100 metros cúbicos, que es una brutalidad, pensemos la más chiquita,
¿Qué pasa si esa esfera sigue teniendo el mismo volumen, pero ahora es de aluminio, hueca? Si es hueca, lo que ha cambiado es el peso de la esfera, pero el empuje, la fuerza de empuje sigue siendo la misma. Perdón, ha cambiado la masa, no el peso. Cambió la masa del objeto, pero no determina la cantidad de volumen desalojado. El volumen desalojado va a ser el mismo. ¿Vos decís que esa de aluminio se va a hundir y va a desalojar el mismo volumen? Y va a desalojar el mismo volumen de la que se tocó fondo. ¿Cómo me aseguras que estás totalmente sumergido? Ah, bueno, pero si el líquido es menos denso que el material del objeto, se va a hundir. Ojo con eso, ¿eh? Porque puede el empuje es igual al volumen de líquido desalojado, ¿sí? Pero Sí. nadie te puede asegurar que esa esfera esté 100% hundida. ¿Sí? En el primero que analizamos, que dijimos está ya tocando fondo, sí, el volumen de la esfera es igual al volumen de líquido desalojado. Pero después si te digo que es una esfera finita de aluminio, hueca, ¿sí? Nadie me asegura que el volumen que desaloje sea ese. Claro, puede estar mitad hundida y mitad fuera, Habría por que lo que calcularlo. nosotros tendríamos que saber bien el volumen que se desalojó. Podría ser una forma o conocer el peso de la esfera, O conocer, claro, para el ver peso de la esfera. con qué volumen de líquido se equilibran. Ujú. Dale. Bueno, ya definido esos tres conceptos de la hidrostática, voy a empezar a explicar la hidrodinámica, que básicamente es lo que estudiamos estudia el comportamiento de los fluidos a través del movimiento. La hidrodinámica lo que va a estudiar son fluidos ideales, también que no tienen viscosidad. Uno de los conceptos a aclarar que va a ser parte de la aerodinámica es donde aparece la velocidad, el caudal y la presión también, que básicamente el caudal va a ser el volumen en un delta T, en un tiempo determinado, que va a pasar, el líquido. La velocidad va a estar determinada por el área, perdón, el caudal va a estar determinado por la velocidad, el producto de la velocidad por el área, partiendo así a la ecuación de continuidad, donde la ecuación de continuidad nos va a representar la conservación de la masa del fluido real o la conservación de lo que sería el caudal. Esto define que el caudal que ingresa siempre va a ser igual al caudal que sale, pero lo único que van a variar son el área de la superficie o la velocidad. También podemos hacer una relación donde nosotros vemos que hay mayor área, la velocidad va a ser mucho menor. Cuando el área disminuye, la velocidad va a aumentar. Son inversamente proporcionales. Siempre manteniendo que el caudal que entra es igual al que sale. Uno de los conceptos a analizar importante es la ecuación de Bernoulli, que esto nos da la posibilidad de entender un fluido a través de un tubo transversal. Acá también podemos hacer relación con la presión, ya que la ecuación de Bernoulli se determina también de la energía, de la conservación de la energía, utilizando la energía cinética, pero en vez de utilizar la masa usamos la densidad para igualar esa ecuación. Para poder entender este dibujo, lo que hacemos es tomar dos puntos de cualquier sección distinta y analizar las presiones de ingreso y las presiones de salida. Haciendo análisis gráfico, nosotros vamos a entender que todo va a estar determinado también por la altura y la velocidad de ingreso y la velocidad de salida. Por lo tanto, el área nos puede determinar que a menor área va a haber menor presión y a mayor área va a haber mayor presión. Eso no se está condiciendo con lo que nos dijiste arriba. ¿Cuál está bien, lo que nos dijiste arriba o lo que nos está diciendo ahora?
Yo dije que acá a mayor área va a ser la velocidad menor. Y acá Y no a dijiste menor que la presión no iba a cambiar nunca. Y ahora abajo me no, está diciendo que la presión cambia. ¿En cuál de las dos me mentiste? no, es que en las dos pasa lo mismo. O sea, acá no hice referencia a la presión. Era para que se entendiera el caudal con la fórmula de velocidad por área. Bien, entonces, ¿qué pasa acá en este que no tenemos cambios de altura? En este, Sí, ¿qué va a pasar en la mayor área? ¿Qué va a pasar con la presión? en la mayor área, la presión va a aumentar. Y en la menor área, la presión va a disminuir. Bien, ahora sí. Pero acá no dijiste que no cambiaban las presiones. Por eso te volví a preguntar. A ver, Dale, está bien lo que estás mostrando. bien. Ya. Bueno, acá también vamos a estar determinando que a mayor altura la, la presión va a ser mayor. Eh, bueno, bueno, la velocidad también varían dependiendo de la presión. Si la presión es menor, la velocidad es mayor, y si la presión es mayor, la velocidad es menor. Esta sería la Ahí ecuación te de vuelve a Bernoulli. aparecer una palabra que la has dicho varias veces. Dice fluido no viscoso. ¿Por qué es no viscoso el Y fluido? porque estamos analizando fluidos que no tienen fricción ¿Entre quién? o entre las paredes del tubo, o Entre sus, viscosidades entre sus corrientes. entre sus partículas. Ah, bien. O no hay corriente ¿Sí? en contra. Sus líneas de corriente, podés haber leído. Eso, había leído. Dale. Bueno, esta sería la ecuación de Bernoulli, en donde podemos llegar a una determinación y a una aplicación del principio de Bernoulli, que es el teorema de Torricelli, que es cuando vamos a estudiar el comportamiento de un líquido cuando se le hace una apertura en un recipiente cerrado. Lo que nosotros determinamos acá es elegir un punto de la parte superior con el punto donde se abre ese orificio. Hacemos una relación y una igualdad donde muchos de estos términos se van a convertir en cero. ¿Por qué? Porque acá arriba no hay velocidad y acá sí hay velocidad, o la velocidad se asemeja mucho a cero. Por lo tanto, la diferencia de las alturas que van a ver en los distintos puntos nos va a llevar a una sola altura, que sería h. El teorema de Bernoulli define a la velocidad que está condicionada especialmente por la fuerza de la gravedad y la altura. La altura que esté el orificio de la superficie. Sería la fuerza de caída, es lo que estaría condicionando la velocidad. Bueno, acá dice el desarrollo de lo que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli, en donde determino que la densidad, o sea, saco estos dos términos, la densidad, la gravedad, serían lo mismo, lo puedo simplificar. La velocidad me queda al cuadrado, y el 1/2 lo paso multiplicando. Eso sería la expresión conocida por Torricelli, que solamente está definida para este tipo de casos. Perdóname, una preguntita. ¿En qué lugar del gráfico aplicás Bernoulli? ¿Cuáles son los puntos que vos tomás para aplicar esa ecuación? Para que Los te dé puntos, ese B igual a raíz de 2GH. ¿A dónde los aplicás pun- vos? el punto que tomo es la superficie, Ajá. donde la velocidad es cero. Entonces el primer término del primer punto se me hace cero, porque la velocidad es cero. Entonces solamente me quedo con la velocidad de salida del punto 2 que tomo acá con el orificio. ¿Qué más Eh, hay en el punto ese donde la velocidad es cero? ¿Hay una tapa arriba? ¿Está a claro, presión abierto? ¿Está está abierto a cerrado, atmósfera?
está cerrado y entonces considero que la presión atmosférica, perdón, está abierto. También puede estar cerrado. Cuando está cerrado, lo que tengo que hacer es una suma de la presión atmosférica con la presión relativa. Y ahí determinar la presión absoluta y utilizar esa sola presión. Como las presiones atmosféricas son iguales, se me van en los dos términos. Perdóname, Gerardo, ahí tenemos un problema con las definiciones. Yo conozco la presión atmosférica, conozco la presión absoluta, conozco la presión de los neumáticos, conozco un montón de presiones. Pero cuando me dicen presión relativa, no sé relativo a qué vos te estás refiriendo, ¿a qué le llama presión relativa? Ahí en la presión relativa es la presión que hace el fluido en un punto condicionado por la gravedad. Esa es la presión hidrostática común. Ahí fíjate vos tenés un balance ahí en la igualdad, hay uno que dice presión que no alcanzo a leer, y después tener ρ por G por H. ¿El ρ por G por H qué es? La presión relativa. Eso se llama presión manométrica. Ah, bien. O sea, por lo menos en el mundo de la tecnología, a eso se le llama presión manométrica. ¿Dónde lo leíste eso de presión relativa? No, tenía los apuntes así como presión relativa, que estaba determinada por la ecuación de la aerostática, que era Sí, ρ por G por H. y eso se llama, porque es la presión debido a la altura del fluido que vos estás considerando. Y por eso se le llama, se lo denomina técnicamente como, en el mundo de la técnica, presión manométrica. Cuando me dicen relativo, siempre se relaciona con algo. Pensé que era relativa al líquido. Relativa a la presión atmosférica. Acordate que la manométrica que te está diciendo Carlos a partir, ¿sí?, de la presión atmosférica, que es la que me dijiste recién que era la atmosférica, más la manométrica era la absoluta. Bien. Igual acá tenés un grave problema que lo has ido piloteando, porque te hemos ido preguntando y lo has piloteado, pero este gráfico no tiene nada que ver con las ecuaciones que he escrito abajo. Entonces, el punto 2 que vos tenés en el gráfico no es el punto 2 que tenés, porque abajo te dice, fíjate que I2 menos I1. Vos después terminás haciendo H1 menos H2. Claro, sí, velocidad 1 y velocidad 2, y acá tenés velocidad B. A y velocidad B. ¿Sí? Entonces, ojo cuando sacan de una bibliografía y de otra, porque esta ecuación no tiene nada que ver con el gráfico, que eso se prestó a que te preguntáramos cuáles eran los puntos, ¿sí? Bien. Y fíjate que los tenés incluso invertidos. Claro, el 2 sería el A y el B1 sería el B. Y H1 sería I1 y H2 sería I2. Ahí las tenés al revés. Perdón, al revés. Están cambiadas también. Ahí están cambiadas, bueno, ¿sí? Y esa diferencia de altura es la que yo considero H solamente. Bien. Bueno, esta sería mi presentación del tema. ¿Algún cálculo no hiciste? No hice ningún ejercicio de aplicación, digo. De todo esto aplicaba un... O sea, solamente expliqué la aplicación de Bernoulli con Torricelli, o sea, que es una de las aplicaciones. Reynoso, pero te vamos a dar unos minutos para que te tomes y hagas un ejercicio. Cualquiera de fluidos que tengas hecho. Bueno. ¿Sabes por qué, Gerardo? No es que somos testarudos, sino que queremos ver si es el 1 y 2, el estado inicial, el estado final, cuál es el punto de más presión. Ahí tenemos un lío nosotros con que no te estamos comprendiendo. A lo mejor somos nosotros, pero ya te lo apuntó. ¿Alguno que apliques Bernoulli? Bueno, sí tengo ahí. Dale. Sí, seguro tener en práctica. Así nosotros nos quedamos tranquilos que vos tenés
el concepto de la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión absoluta o total. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo usar Bernoulli? Que eso lo vas a usar después más adelante en la carrera. Bueno, ahí hago un ejemplo, o sea, busco un Para ejemplo. diferentes tipos de conducciones. No es necesario que te salgas, Gerardo. Si querés quedar, apagar tu cámara mientras nosotros nos entretenemos con el que sigue. Bueno, Y vos nos avisás cuando está. Así que ahora, Belardo, otra vez. A ver, ¿qué ¿En qué pasó, carrera Belardo? estás, Gerardo? Deja de compartir, Gerardo. ¿cómo, profe? ¿En Dejá qué de carrera estás? compartir. Perdóname, Carlos. En civil. Ah, bueno, esto lo vas a reusar. Sí. Dale. Bueno, ahí dejo de compartir. Dale, dale. ¿Sí o Vamos, no? Gerardo. Vamos, Belardo. Deja de compartir, Gerardo. A ver si ve el mío. ¿Listo? Ahí está, Ahí se Gerardo. ve. Bien. Acá di vuelta a la ecuación esta, que recién había pasado para el otro lado al trabajo. Esta ¿Por qué la vez, diste vuelta? ¿ah? ¿Por qué la diste Esta vuelta? vez sin problemas, me da los signos. Claro, sí, te coinciden los signos, pero si vos aplicás el teorema de energía, ¿qué es lo que dice lo que te decía Carlos, el teorema de conservación de la energía? ¿Qué es lo que te dice? Para un cuerpo donde está sometido a la fuerza de rozamiento, donde intervienen diferentes fuerzas. ¿Qué dice el teorema? O cómo lo aplicás, digamos, al sistema que vos tenés. Y a ver cómo lo había hecho. Al sistema lo que le hice fue tomar la energía cinética del sistema que va para la derecha y se le restaba el trabajo. El trabajo, al ser un escalar, el valor debería ser siempre positivo, pero como sé que el trabajo es igual a la... No, esperate un poquito, Belardo. El trabajo es un producto escalar. No siempre es positivo. Un producto escalar puede ser positivo. ¿Qué más? ¿Cómo puede ser? nulo. Un producto escalar. Y nosotros recién hicimos un producto escalar con vos y nos dio negativo. ¿En qué quedamos? ¿A qué igual el producto escalar de dos vectores? El producto escalar de dos vectores me da un escalar de... Pero ¿cómo se calcula? Tengo dos vectores. ¿Cómo se calcula el producto escalar? por multiplicación. Sí, yo sé, tengo multiplicación, Sería, a pero ver, ¿cómo se multiplica eso? ¿Cómo se hace? ¿Por qué a vos te está dando positivo y yo no estoy convencido que es solamente positivo? ¿Dónde está el error ahí? a ver, el producto escalar era el... Pucha, no me Mirá, sale. esperate un poquito, pensá. Un producto escalar es el producto entre dos vectores, ¿sí? Y hay dos formas de expresar un producto escalar. O varias formas, si puedo decir, pero no una sola. Hay una que con los módulos, hay otro que es en forma canónica, no sé, hay infinitas formas que vos seguramente lo sabés todo, pero no sé por qué no te estás acordando. Si tengo un vector fuerza que es 2, 3, las componentes son 2, 3, y un desplazamiento que es 3, 2, ¿cómo hago para calcular el trabajo ahí? Tengo los dos vectores, y me dicen, calcule el trabajo, uno de la fuerza, que es el 2, 3, y el desplazamiento es 3, 2. ¿Cómo te disfrazas ahí? Sacaría primero multiplico las componentes en X y lo sumo por la multiplicación de las componentes en Y. ¿Y eso cómo se llama?